Buenas noches a todos, mi nombre es Tania Sánchez Coronado, soy directora general en Evidencia Forense. Hoy vamos a hablar de un tema que nos han pedido bastante, como son las lesiones seguidas de muerte y también las lesiones culposas. El doctor que está con nosotros es el doctor Percy Cuellar, él es médico forense. Doctor, yo quisiera que usted se presente y más que nada que usted también nos cuente un poco de su trayectoria, de los cursos que ha hecho y que gracias a esto usted ahora cuenta con la expertise y capacidad para poder ser un médico forense, médico legista. Sí, muchas gracias, doctora, ¿no? Bueno, como bien me presentaba usted, mi nombre es Percy Cuellar Almendras. Yo soy médico de profesión, soy cirujano, egresado en la Universidad Mayor de San Andrés, en la ciudad de La Paz. He hecho mis cursos de especialidad en medicina legal y forense hace varios años atrás. Tengo bastantes diplomados al respecto en diferentes áreas y subáreas de la medicina forense. Tengo maestrías en criminalística, maestrías en criminología, maestrías orientadas también con mención en victimología, ¿no? En la valoración de víctimas, ¿no? De lesiones, de agresiones. Tengo también una subespecialidad en auditoría médica, ¿no? He trabajado como perito del IDIF bastantes años, ¿no? Como capacitador en centros universitarios, ¿no? Estatales, privados. Y actualmente, ¿no? Me encuentro trabajando con el equipo de Evidencia Forense, que es un equipo multidisciplinario, ¿no? Privado dentro de Bolivia, haciendo este tipo de valoraciones médico-forenses y obviamente aportando con las consultorías a todos los colegas médicos, también forenses y también abogados que así lo precisen para llevar adelante a cabo los procesos que tengan en las diferentes ciudades de Bolivia, ¿no? Un resumen corto de lo que puedo expresar por este medio, ¿no? Claro, exacto. Si ustedes desean, a ver, les voy a explicar un poco cuál es la forma de trabajo. Estudio Jurídico Sánchez y Asociados y Evidencia Forense es una misma empresa. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros como firma legal jurídica tenemos un proceso penal que necesita de peritos forenses, entonces recurrimos a nuestros peritos de evidencia forense. ¿Para qué? Para poder resolver estos casos en forma técnica y en forma científica, obteniendo así la prueba irrefutable en un juicio oral. Pero no todo se queda aquí, sino que indicar que todos los peritos de evidencia forense se encuentran al servicio también de todos los colegas abogados, de firmas de colegas abogados que también requieran peritos que estén avalados, que estén respaldados por el órgano judicial, para que estos peritos también puedan participar de los procesos penales con los que ustedes cuenten. Ya les decía, contamos con un abanico de opciones. Todos los peritos están debidamente respaldados, son idóneos para poder ser ofrecidos como peritos de parte en diferentes procesos penales. Nuevamente les repito, el número al que se pueden comunicar es el 775-72008. Ustedes nos dicen qué perito desean, en qué materia. Nosotros les vamos a agendar día y hora para que ustedes puedan realizar su consulta con el perito que ustedes han solicitado. Esa es nuestra forma de trabajo. Bueno, ya hemos hablado de esto. Ahora hablemos de la lesión seguida de muerte. Primero vamos a hablar un poco del enfoque jurídico. Bueno, nos vamos a ir un poco a la letra muerta del Código Penal. ¿Qué es lo que nos dice el artículo 273? El que con el fin de causar un daño en el cuerpo o en la salud produjere la muerte de alguna persona sin que ésta hubiera sido querida por el autor, pero que pudo haber sido prevista, será sancionado con privación de libertad de 3 a 8 años. Ahora, si es que se tratare de los casos previstos en el artículo 254,
y nos manda directamente al artículo 254, que es el homicidio por emoción violenta. Pero ¿qué nos dice el Código Penal cuando hablamos de homicidio por emoción violenta? Que quien matare a otra o a otra persona en estado de emoción violenta que sea excusable, además esta, será sancionada con reclusión de 2 a 8 años. Y bueno, entonces esos son los homicidios seguidos de muerte. ¿Qué podemos hablar, doctor Cuéllar, en cuanto a este tipo de lesiones seguidas de muerte? Sí, en este tipo de casos de lesiones seguidas de muerte, ¿no?, tenemos que dividir, en realidad, nosotros en realidad dividimos en el campo de la medicina forense en dos casos o dos aspectos diferentes, ¿no? Uno, por ejemplo, de los casos que son las personas que fallecen o mueren, como bien lo decía usted, por causa de las lesiones. Recordemos que una lesión, habíamos definido, como les decía en un video anterior, que una lesión se define como una alteración de cualquier parte del cuerpo, de la parte funcional o de la parte estructural del cuerpo, ¿no? Entonces miren cómo la lesión puede ser una alteración de la estructura, vale decir que, por darle un ejemplo, ¿no?, una fractura de nariz, una fractura de cualquier hueso, una lesión, una herida cualquiera. O también puede definirse como una alteración a la función de algún órgano, ¿no? Entonces no es necesario que la persona tenga heridas o que tenga fracturas o que tenga lesiones, sino que la función de algún órgano, de algún sistema, se vea alterada por esta agresión. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de lesiones seguidas de muerte, estamos hablando de que una persona ha sufrido una de estas lesiones que puede haber ocasionado alteraciones corporales, ¿no?, lesiones, heridas, fracturas y demás, o puede haber ocasionado alteraciones funcionales, ¿no?, que algún órgano del cuerpo haya llegado a funcionar mal, ¿no?, y que causa de esto haya llegado a fallecer. ¿Por qué decía que nosotros tenemos que dividir en dos aspectos grandes? Porque cuando se producen este tipo de lesiones, una de las acciones que se debe tomar es la realización de la autopsia médico-legal, ¿no? Vale decir lo que normalmente hace el Ministerio Público a través del Instituto de Investigaciones Forenses. Cuando una persona sufre una lesión, ¿no?, y se produce obviamente la denuncia, ¿no?, por las vías que sean necesarias, que también lo hemos hablado en otro video, que la doctora nos ha explicado cómo se tiene que hacer estas denuncias. El Ministerio Público toma acción de estas y va a emitir el requerimiento, ¿no?, las órdenes para que se hagan las valoraciones médico-forenses. Si la persona todavía está viva, se va a hacer las valoraciones, sea en la clínica, se pueden hacer las valoraciones, sea en la clínica, en un hospital, en su domicilio o en el lugar donde se encontrara la persona lesionada, ¿no? Y la otra va a ser que una vez que estas lesiones hayan producido la muerte, obviamente se tiene que hacer una autopsia médico-legal. La autopsia médico-legal con la intencionalidad de definir cuál ha sido la causa de la muerte. Pero este estudio no tiene que terminar, o no termina ahí en realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí viene la segunda parte del trabajo de la pericia médica forense, que se tiene que hacer el nexo de causalidad. Vale decir que si la causa de muerte, por ejemplo, nos dice que ha sido una causa de muerte porque los riñones no han funcionado bien y ha entrado en una insuficiencia renal y se ha muerto por causa de que los riñones no han funcionado, ¿no?, tendremos que analizar cuál ha sido la causa, si la agresión física que ha sufrido esta persona o las lesiones que ha sufrido esta persona, ¿no?, han desencadenado a que esos riñones funcionen o que dejen de funcionar y que produzcan la muerte. En este interín hay un montón de causas o de cosas que nos podemos encontrar. Por ejemplo, una de las cosas que tienen que hacer los peritos es definir, si estamos poniendo de ejemplo la función renal, que puede ser de cualquier otra parte del cuerpo, ¿no?, si esta lesión o esa disfunción de este órgano no existía antes, no existía antes,
¿no? Entonces, el médico o el perito forense en este caso tendrá que en la pericia que hace definir una serie de aspectos. ¿Cómo se logra eso? Obviamente cuando ya se han hecho este tipo de pericias, en el interín del proceso de la parte preliminar se tiene que proponer que se haga esta pericia, y para proponer se tienen que proponer los puntos de pericia. Ahora, a muchos, generalmente en las universidades siempre me preguntan, ¿y cuáles son los puntos de pericia? Lo que pasa es que no hay una receta para decirles, cómprense este libro y ahí van a seguir el punto 1, 2, 3. Cada caso es particular, ¿no? Cada persona es particular. Entonces se analiza el caso en particular de cada persona o de cada lesionado, en este caso de cada fallecido, y se establecen los puntos de pericia en función a los objetivos que se quiere lograr, o que el abogado en este caso quiere lograr, para demostrar algo, ¿no? Para demostrar lo que está planteando dentro de su denuncia. Sí. Bueno, cuando vamos hablando nuevamente de la parte jurídica, vemos que varios tratadistas nos dan 4 puntos principales para que todos los colegas abogados o las personas que ya decía que se encuentran inmersas dentro de un proceso penal, justamente por este tipo de delitos que es la lesión seguida de muerte, puedan contemplar. Por ejemplo, la intención inicial de causar daño, no de matar, es esencial. Porque muchas veces la persona puede causar daño, puede querer dar un golpe a la persona, pero lamentablemente esta persona al cae sobre una piedra. Aquí es donde se lastima la cabeza, el cráneo y muere. Pero la intención, ¿cuál era? Era golpear, no era asesinar a esta persona. Un segundo punto, la causalidad, que para que se configure este delito debe existir una relación de causa y efecto entre la lesión que ha sido infligida y la muerte de la víctima. Esto significa que la muerte debe ser una consecuencia directa de las lesiones provocadas en la persona. Por lo tanto, no se trataría de un hecho fortuito o accidental que no guarde relación con las acciones del agresor. También el tercer punto es la imprudencia, la negligencia y la impericia. Este delito puede configurarse también cuando la muerte se produce como consecuencia de una acción imprudente, negligente o realizada con falta de habilidad o cuidado necesario, que es por lo que en general podemos identificar cuando estamos hablando de negligencia médica. Justamente se constituyen estos 3 factores. Y también tenemos que determinar la gravedad del resultado. En este tipo de delito, la gravedad del resultado, es decir, la muerte, agrava la responsabilidad penal del autor, aunque éste no hubiera tenido la intención de causar tal resultado extremo. Estos son 4 puntos para fundamentar si realmente hubo la intención o no hubo la intención, o qué es lo que sucedió. ¿Qué más podemos decir, doctor? Que lo que estaba puntualizando usted, doctora, es muy importante establecer el nexo de causalidad, ¿no? Eso es muy fundamental, y en muchos de los casos que nosotros vemos a diario se necesita de un equipo multidisciplinario, ¿no? Muchas veces principalmente el médico forense, porque va a establecer la causa de la muerte y cuáles han sido las consecuencias que han llevado a esa causa de muerte, ¿no? Y obviamente establecer la intencionalidad de la persona. Se tiene que hacer otro tipo de estudios a través de la psicología, de la psiquiatría forense, de la misma criminalística, ¿no? Que el criminalista, por ejemplo, nuestros peritos, por ejemplo, lo que acostumbran a hacer es la dinámica de los hechos. Vale decir que con lo que yo voy a analizar como médico forense, suponiendo en el caso que la doctora nos ha puesto, que hay una pelea de 2 personas y por el golpe que le ha producido una de ellas, cae la persona, golpea la cabeza y se muere, ¿no? La información que el médico forense en este caso va a dar, obviamente que tiene que ser muy específica, va a ser analizada también por el criminalista para establecer una dinámica de los hechos. ¿Para qué? Con la finalidad de demostrar después a la justicia, a ese abogado, al fiscal o al juez, de decirle, estas son las lesiones y mire, esto es lo que ha pasado.
ha sido golpeado en esta forma, ha caído en tal posición, ha golpeado la cabeza contra una piedra o contra un pretil de la acera, ¿no? O se ha caído de una distancia de tantos metros. Entonces vamos a proponer o vamos a mostrar en realidad a las autoridades la dinámica, cómo se ha producido, y obviamente todos estos estudios tienen que concatenar, ¿no? O sea que tienen que estar relacionados y unidos. Es lo que decía hace un momento, por ejemplo, ese es uno de nuestros grandes problemas cuando revisamos muchos de los casos ya que han sido evaluados previamente por otras, especialmente por las instituciones del Estado, ¿no? Donde encontramos informes, por ejemplo, de los policías, de los asignados, pero que no tienen esa concatenación con el informe que han dado del IDIB, ¿no? El IDIB dice, sí, tenía una lesión en la cabeza, ¿no? En el lado derecho, una contusión, ¿no? Y el policía establece su informe, pero no hay esa concatenación, o sea, no hay ese informe del especialista, en este caso del criminalista o de la victimología, que demuestren en qué forma no se ha producido esa lesión. Entonces, esa de la concatenación de los hechos es bastante primordial para determinar este tipo de hechos en los casos de lesiones seguidas de muerte, ¿no? Bueno, a ver, voy a darles 3 ejemplos que por lo general se encuentran en las denuncias que se realizan al Ministerio Público de lesiones seguidas de muerte. La primera, las peleas físicas. Si durante una pelea una persona golpea a otra con el propósito de causarle daño y golpearla, pero esta persona acaba falleciendo, acaba muriendo, debido a una complicación derivada de los golpes. Por ejemplo, este es un ejemplo. Segundo, en los accidentes de tráfico. Una persona que conduce de forma imprudente, con exceso de velocidad, bajo los efectos del alcohol, causa lesiones a una persona y posteriormente esta persona fallece. Y bueno, también tenemos el tercer ejemplo, que es en el uso de armas. Si alguien dispara con la intención de herir, pero la herida resulta ser fatal, se puede considerar también una lesión seguida de muerte. ¿Es así, doctor? Exactamente, ¿no? Exactamente. Esos son 3 ejemplos, digamos, de los más frecuentes que nosotros podemos observar, ¿no? Y obviamente en la gama de la producción de lesiones, seguramente las personas que nos siguen o los colegas abogados deben tener un sinfín de ejemplos, pero obviamente lo que hay que tener en cuenta es, como usted decía, ¿no? Son aquellas lesiones que inicialmente no tienen la intencionalidad de terminar con la vida de otras personas, pero que por efectos del mismo hecho no se produce la muerte de las personas. Aquí hay que hacer una diferencia que hemos puntualizado para las personas que se están uniendo recién, que puede ser tomadas también algunos ejemplos como lesiones seguidas de muerte, aquellos procedimientos médicos que se realizan y que luego las personas mueren, pero hemos quedado que esos casos los vamos a ver en un video más adelante, ¿no? Por el momento estamos tocando este tipo de lesiones. Se ven también muchos casos, hemos visto recién en los casos que se han producido lesiones después de la actividad deportiva, ¿no? Personas que juegan fútbol, otro tipo de deportes, se pelean y producto de la pelea, alguna de las personas que estaba en el problema fallece, ¿no? Entonces hay una gama bastante, pero puntualizamos, es muy importante establecer el nexo de causalidad, ¿no? Para efectos legales. Exacto. Bueno, entonces nuestro siguiente punto sería el artículo 274. Ya estaríamos hablando de las lesiones culposas. ¿Qué es lo que nos dice nuestro código? El que culposamente causare a otro alguna de las lesiones previstas en este capítulo será sancionado con multa hasta de 240 días o prestación de trabajo hasta de 1 año. Y si la víctima del delito resulta un niño, niña o adolescente o persona adulta mayor, se aplicará una pena privativa de libertad. Pero a ver, hablemos de las características de las lesiones culposas que tratadistas por lo general nos dan para cuando nosotros queremos fundamentar nuestras denuncias. Por ejemplo,
Una característica importante es la falta de intención o dolo, que a diferencia de las lesiones dolosas, es decir, de las lesiones intencionales, en las lesiones culposas el autor del hecho no tiene ninguna intención de causar daño, sino que esto ocurre como resultado de su falta de cuidado o que directamente no ha tenido precaución. El segundo punto ya lo habíamos visto, que es la imprudencia, la negligencia o la impericia. Es decir, que la lesión es consecuencia de un acto imprudente. También hemos hablado de la relación de la causalidad, que debe existir una relación pero que sea directa entre la conducta del autor y el daño causado. Y también el resultado no querido pero previsible, que aunque el daño no fue querido, este podría haberse previsto y evitado si el autor hubiera actuado con la debida diligencia o cuidado. Esas son las características de las lesiones culposas. A nivel médico, doctor, ¿usted qué nos puede decir de las lesiones culposas? Las lesiones culposas, como les decía hace un momento, es uno de los temas que más vemos a diario en los estrados judiciales, ¿no? Y es una de las cosas que también para las personas litigantes tiene un conflicto bastante, porque muchas veces las personas no pueden probar lo que están diciendo, ¿no? En muchos de los ejemplos, seguramente que la doctora nos va a puntualizar más adelante, es importante establecer, como al igual que el anterior caso que hemos visto hace un momento, el nexo de causalidad. Algunas de estas lesiones están relacionadas, algunas, ¿no?, con el trabajo médico, ¿no?, que no implica necesariamente que sea una negligencia médica. Entonces hay muchas personas, por ejemplo, que asisten a una consulta y después de los resultados van a plantear, ¿no?, lesiones culposas. Vale decir que el procedimiento que se les ha hecho les ha causado lesiones, no sin producirles la muerte ni nada, pero son lesiones en la función de algún órgano que después va a producir un efecto legal. O, por ejemplo, lo que normalmente pasa en los gimnasios, ¿no?, o en la actividad deportiva, ¿no?, donde las personas asisten, ¿no?, a hacer gimnasia, a hacer deporte, ¿no?, y producto de esto se producen lesiones, ¿no?, sea en las articulaciones, en la columna, en otras partes del cuerpo, y obviamente se plantea que las personas que estaban encargadas del control de este tipo de actividades, ¿no?, por no cumplir bien con sus funciones, han producido lesiones que les han ocasionado consecuencias severas a las personas. Entonces, a este tipo de lesiones les llamamos las lesiones culposas. Y hay que demostrar nuevamente, como decíamos, el nexo de causalidad. En medicina legal y forense existen una serie de pasos para demostrar, ¿no?, este tipo de acciones. Muchas de las personas que llegan a hacer este tipo de denuncias, ¿no?, después de un tiempo, por ejemplo, no llegan al resultado esperado o abandonan el caso porque sus casos no prosperan. ¿Pero por qué? Porque resulta que en los estudios que han hecho o en los estudios que han propuesto a través de sus representantes legales no han establecido este nexo de causalidad, ¿no? Pónganse un ejemplo: yo voy en noviembre o en febrero de este año a un gimnasio y resulta que después aparezco con una lesión de disco en la columna, ¿no?, y después de 7 u 8 meses presento mi denuncia, pero no puedo establecer el nexo de causalidad. Entonces el caso no va a prosperar, ¿no? Y el nexo de causalidad, como bien lo decíamos hace un momento, es determinar o demostrar en realidad que esa práctica deportiva me ha producido esa lesión en la columna, ¿no? Exacto. Bueno, también hablando de eso, a ver, algunos ejemplos. Acá tengo, por ejemplo, un deportista negligente, un jugador de fútbol que realiza una entrada agresiva y desproporcionada contra un oponente durante un partido amistoso y le causa una fractura. Obviamente no tenía la intención de lastimar, simplemente que su conducta fue imprudente. Otro ejemplo, tenemos un accidente laboral. Miren, un trabajador que maneja maquinaria sin seguir los protocolos de seguridad establecidos y causa lesiones a otro empleado.
Aunque el trabajador no tenía la intención de causar este accidente, su falta de cuidado o conocimiento en el manejo de la maquinaria puede constituir lesiones culposas. Y algo que no podía faltar son los accidentes domésticos. Por ejemplo, una persona que al limpiar las ventanas de su casa deja caer accidentalmente un objeto pesado que impacta en un transeúnte, causándole lesiones. Aunque el autor no tenía la intención de herir al peatón, a la persona que estaba pasando por la calle, el daño fue causado por la falta de previsión. Este es otro ejemplo que habíamos hablado de las lesiones culposas. Bueno, ahora hablando un poco más allá de las lesiones culposas, vamos al artículo 275 que nos habla de la autolesión. ¿Qué es lo que nos dice el Código Penal de la autolesión? Que incurrirá en reclusión de 3 meses a 3 años. Veamos los 3 puntos. Primero, el que causare una lesión o gravare voluntariamente las consecuencias de la misma para no cumplir un deber, servicio u otra prestación impuesta por ley o para obtener un beneficio ilícito. Segundo, el que permitiere que otro le cause una lesión para los mismos fines. Y tercero, el que lesionare a otro con su consentimiento. Esto de la autolesión, yo he visto, digamos, alguna vez hace unos 4 o 5 años dentro de la ley 348, ¿qué es lo que hacen dos personas, dos señoras? ¿Para qué? Para culparlo al esposo de que él ha sido que él ha sido que la ha golpeado. Quedan entre las dos señoras y le dice, ya va a llegar en media hora mi esposo, golpéame, aunque no me crean. Entonces la señora, la amiga, la golpea a la señora. Llega el esposo y llaman directamente ya a la FELCB. Y este señor se ve implicado en un problema grande de violencia sin ser el autor. Esto es parte de las falsas denuncias. Pero ¿cuáles son las características de las autolesiones? Primero, la intencionalidad, es decir, la persona se provoca un daño deliberadamente. Esto significa que no se trata de accidentes, sino de acciones conscientes dirigidas a lastimarse. ¿Es así, doctor? Así es, ¿no? En este tipo de lesiones, una de las cosas que tenemos que establecer es precisamente esto de las autolesiones o las lesiones fingidas, ¿no? O las lesiones que uno mismo se puede producir. Como bien decía usted, ¿no? En el tema de 348, que también tenemos otro video exclusivamente para hablar sobre lesiones relacionadas a ley 348, pero para que no quede en el aire la información, ¿no? Que es similar a otros casos que se pueden presentar entre personas particulares, ¿no? En los cuales las personas tratan de simular. Entonces, la medicina forense, por ejemplo, lo que va a establecer va a ser las lesiones. Y si para muchos de nuestros seguidores, por ejemplo, cuando ven los videos que hemos hecho anteriormente, decíamos que el médico forense, por ejemplo, tiene que establecer de manera exacta y precisa dónde están las lesiones, con varias características, ¿no? El tamaño, la dirección, la profundidad, el color, ¿no? Las condiciones de los bordes, si ha sido reparado o no ha sido reparado, o sea, una serie de requisitos. ¿Para qué? ¿No? Porque se establece este tipo de cosas precisamente para que después del trabajo del médico forense venga el trabajo del criminalista y de la victimología, para que establezcan en realidad si estas lesiones han sido autoinfringidas o han sido provocadas de forma intencional. Muchas veces nosotros con la doctora escuchamos en muchos de los tratos, no, lo que pasa es que eso no se puede probar, no, es muy imposible. Lo que pasa es que muchas veces el IDIF o estas instituciones del Estado no las realizan, muchas veces tal vez por falta de tiempo, otras veces porque los abogados, por ejemplo, no las piden, no las solicitan, no las proponen por falta de tiempo, por desconocimiento, ¿no? De muchos factores, no las proponen en su momento, y eso es lo que lleva a conducir a errores
a las partes litigantes. Entonces, de ahí la importancia, lo que vuelvo a repetir lo que decía hace un momento, de contar con peritos, obviamente, o de consultores que sean especializados en esto, porque sí se puede demostrar cuando una persona se ha autoinfringido, ¿no? O cuando una persona con su intencionalidad, como decía la doctora, se ha producido de forma intencional mediante terceros las lesiones que luego van a querer ser atribuidas a otra persona que no tiene la responsabilidad, ¿no? Claro, por ejemplo, aquí tengo unos ejemplos comunes de autolesiones. Los cortes en la piel, ¿no? O sea, utilizar objetos afilados como cuchillos, tijeras. También pueden ser fragmentos de vidrio para realizar cortes en partes del cuerpo. Segundo, las quemaduras. Aplicar objetos calientes como encendedores. También pueden ser cigarrillos o líquidos hirviendo sobre la piel para poder provocarse quemaduras. Golpearse contra objetos. Golpearse intencionalmente la cabeza, los puños o cualquier parte del cuerpo para poder fingir que fue una lesión. También rascarse o pellizcarse de forma extrema la piel hasta el punto de causarse heridas. Obviamente que si es que una persona se pellizca bastante, va a tener bastantes heridas en forma repetitiva en la piel. Y también aquí hay algo, bueno, una palabra nueva que es la tricotilomanía, que significa arrancarse el pelo, las cejas o las pestañas de forma compulsiva. Y también a lo que no podía faltar como la ingestión de sustancias tóxicas en dosis no letales. O sea, ingerir pequeñas cantidades de sustancias tóxicas como ser productos de limpieza o medicamentos no recetados. Estos son ejemplos comunes de autolesiones. Bueno, yo veo más que nada que todo este tipo de ejemplos comunes a veces son utilizados por... cuando ya hablamos de la ley 548 del sistema penal para adolescentes, cuando quieren llamar la atención de sus padres, pero no quieren ir más allá, es decir, no quieren tener realmente un daño mucho más grave. Doctor, ¿qué más podemos añadir? Este tipo de lesiones culposas también son frecuentes, como decía la doctora, y bien frecuentes en algunos procedimientos médicos. Tenemos que hacer la diferenciación de lesiones culposas y de lo que llamamos o lo que conocemos coloquialmente como negligencia médica, ¿no? Las lesiones culposas, ¿no? Por darles un ejemplo, aquellas lesiones, algún procedimiento médico que se realiza y que sea invasivo, ¿no? Pónganse un procedimiento para sacar un lipoma, para hacer cirugías y demás, pero que después las personas denuncian, ¿no? Porque se han producido lesiones que no les ha causado la muerte ni que les ha causado otro tipo de secuelas más complejas, que son las que vamos a hablar en otro video cuando hablemos de negligencia médica. Pero a este tipo de lesiones, ¿no? Se las denuncia como lesiones culposas. En este tipo de casos, ¿no? Se tiene que hacer un estudio desde el momento inicial y un estudio bastante certero y bastante especializado. Se tiene que hacer el estudio de las secuelas que han podido dejar esta lesión, se tiene que hacer un examen médico forense actual, se tiene que revisar los antecedentes previos, se debe precisar las complicaciones, determinar el tiempo de incapacidad, establecer nuevamente lo que hemos hablado hace un momento con la doctora, la relación causa y efecto, y obviamente determinar una conclusión. Hay muchos casos actualmente, ¿no? En varias ciudades, hemos visto en La Paz, hemos visto en Cochabamba, hemos visto unos casos recientemente en Sucre, ¿no? En Santa Cruz, lo propio, cuando hay personas que vienen y dicen, mire, doctor, me han realizado este procedimiento médico y se me ha infectado. No, se me ha infectado y ahora tengo que ir a otro centro de salud, erogar otro gasto de dinero, más tiempo, y el resultado no es el esperado. Entonces, en este tipo de casos hay que determinar, obviamente, la causa-efecto. Si esta lesión, esta complicación, esta infección o cualquiera fuese la complicación, es causa precisamente de lo que le han realizado, o puede ser también lo que estamos hablando hace un momento con la doctora, de que la persona no haya cumplido
con los cuidados que le han dicho que tenga, y que por esa falta de cuidados, por esa falta de higiene, por esa falta de aseo o en forma intencional ha producido que esa herida o ese procedimiento se complique o se infecte, ¿no? Entonces hay que precisar bien la causa y efecto, que se puede hacer, es preciso, pero hay que hacerlo en una forma oportuna, no cuando ya ha pasado bastante tiempo. Entonces es lo más importante, miren, contar con el asesoramiento necesario y cualquiera de estos ejemplos que hemos venido dando con la doctora Ana. Mire, aquí tenemos una consulta justamente de ese doctor que nos dice: ¿puedo pedir una segunda valoración sobre la antigüedad de la lesión? Y nos da el ejemplo, por ejemplo, en la fractura de la nariz. Se puede establecer, ¿no? La antigüedad, existen varios métodos en realidad para periciales para determinar la antigüedad de la fractura de los huesos, ¿no? Se puede recurrir desde imágenes, y aquí hay que precisar algo, ¿no? Mientras más específicos y complejos sean los estudios, obviamente tienen un costo mayor. Las radiografías, por ejemplo, ¿no?, que utilizamos, con el pasar con lo que la humanidad ha logrado tecnificarse mucho más, ya han pasado a ser de poca ayuda para este tipo de cosas, y obviamente son los mismos traumatólogos que dicen que es un estudio ya muy básico, pero existen otros medios diagnósticos para establecerlo, ¿no? Las resonancias magnéticas, las tomografías, incluso se puede sacar muestras para que sean analizadas y nos digan el estadio de las células. De que se puede establecer, ¿no? Se puede establecer el tiempo, la antigüedad, y obviamente hay que establecer las complicaciones que eso va a traer a futuro. Hay muchas fracturas, por ejemplo de nariz, ¿no?, que no son muy complejas, pero que funcionalmente traen complicaciones para las personas. Hay personas que después de haber sufrido estas fracturas, pierden la capacidad olfativa. Hay muchas cosas que nos dicen: doctor, desde eso ya no siento ciertos olores, ¿no? O hay algunas otras personas que dicen: yo no tenía este problema, pero ya he desarrollado una rinitis alérgica. Entonces se tiene que establecer la causa-efecto, pero se puede establecer también la antigüedad de este tipo de lesiones. Sí, doctor, creo que por hoy ya hemos hablado bastante de las lesiones seguidas de muerte, las lesiones culposas, las autolesiones, y también ya se nos ha acabado el tiempo. Indicarles a todas las personas que nos quieran seguir en nuestra página de Facebook con este nombre, Evidencia Forense, o Estudio Jurídico Sánchez y Asociados, que es la otra página, pueden hacerlo, porque a partir de este domingo vamos a tener las conferencias que van a ir todas dentro del campo forense. Vamos a estar con todos los peritos forenses de evidencia forense, y cada quien va a estar hablando de un tema diferente, tanto los días miércoles como los días domingos, pero esto por la red social de Facebook y por nuestra plataforma. Pero vamos a seguir en TikTok los martes y también días jueves, hablando con diferentes expertos de diferentes temas. Nuevamente les repito, si ustedes quieren agendar una consulta con nosotros, pueden hacerlo al 775-72008. Muchas gracias, doctor. Hasta la próxima semana, que vamos a estar hablando de, si no me equivoco, de negligencia médica. Así es, doctor. Muchísimas gracias a todos los seguidores. Hasta la siguiente semana. Hasta la siguiente semana. Muy buenas noches.